Le declaré mi amor a mi mejor amiga en San Valentín y me humilló públicamente. Mi nombre es Lucas, tengo 21 años, estudio ingeniería en sistemas, la mayoría de mis días son tranquilos, entre clases, proyectos y algo de tiempo libre. Sin embargo, hubo una persona que logró cambiar todo eso, una chica llamada Valeria. Nos conocimos al inicio del semestre, en el primer día de clases. Ella llegó tarde, como si siempre estuviera a punto de perder el tren. Entró al aula con una energía que se notaba desde el primer momento, algo que nadie en el salón podía evitar notar. Era imposible no prestarle atención, su risa era contagiosa y su presencia llenaba el espacio. No era solo guapa, sino que tenía algo en su forma de moverse, de hablar, de conectar con la gente, que la hacía brillar de una manera diferente. Al principio, todo fue normal. Yo la vi, ella me vio, nos cruzamos un par de miradas y seguimos con nuestras cosas. Nada fuera de lo común, al menos para mí. No obstante, algo comenzó a cambiar después de unos días. Noté que no era solo mi mirada la que se cruzaba con la suya. Ella parecía mirarme con más frecuencia de lo que me hubiera imaginado. Yo solo estaba sentado en mi rincón, en medio de mis compañeros, pero siempre la veía a lo lejos, con esa mirada intensa y curiosa. A medida que pasaban las semanas, Valeria comenzó a buscar excusas para hablar conmigo. No era como las chicas tímidas que se esconden detrás de su celular, sino todo lo contrario. Era extrovertida, sociable, siempre con una sonrisa y una broma lista para romper el hielo. Empezó con algo casual, con pequeñas conversaciones después de clases o en los descansos. Al principio, eran cosas simples, como cómo va todo en tus materias o vas a la fiesta de fin de semestre. Pero luego, las charlas se hicieron más personales. Hablábamos de la vida, de nuestros sueños, de lo que esperábamos de la carrera. Recuerdo una vez, después de una clase de algoritmos, cuando Valeria me dijo, «Oye, Lucas, ¿me ayudas con este problema? Se me complica un poco». A pesar de que yo tenía la misma dificultad con el problema, acepté gustosamente. Nos quedamos horas después de la clase, trabajando en la solución y, aunque no resolvimos nada, terminamos riendo y hablando de todo lo que nos rodeaba. Para ese momento, ya sabía que Valeria no era solo una chica más en mi vida, ella estaba marcando una diferencia. Los días pasaron y con ellos, nuestra conexión creció. Yo la veía, ella me veía, nos enviábamos mensajes de vez en cuando, a veces sobre clases, otras veces solo para compartir algo gracioso. De alguna manera, todo fluía de forma natural. En ningún momento me atreví a preguntarme si realmente le gustaba, pero algo me decía que había más. Ella era una persona que no se andaba con rodeos, siempre clara con lo que quería. Y aunque no lo decía abiertamente, las señales estaban ahí. Cuando hablaba conmigo, su lenguaje corporal era evidente, se inclinaba un poco hacia mí, mantenía contacto visual, y su tono de voz se suavizaba cuando me hablaba, como si quería que fuera yo el único en escucharla. Había algo en mí que me decía que ella sentía lo mismo, pero también era muy consciente de lo arriesgado que podía ser pensar así. Ella tenía su propio círculo de amigos, y muchos de ellos también la miraban con la misma admiración. Era una chica popular, no de esas que buscan atención, sino de las que simplemente la atraen naturalmente. Sin embargo, a pesar de todo, algo en sus ojos me decía que había algo más entre nosotros. Cada vez que me sonreía, sentía que mi corazón se aceleraba un poco más, pero no me atrevía a actuar sobre ello. ¿Qué pasaría si me equivocaba? ¿Y si todo esto solo era mi imaginación? Finalmente, llegó el día en el que tomé una decisión. Era febrero, el día de San Valentín. No lo había planeado desde el principio, pero conforme se acercaba, las dudas fueron desapareciendo. La chispa que había estado encendida durante todo el semestre no me dejaba pensar en otra cosa. ¿Y si, de alguna forma, este era el momento perfecto? Tenía que saber si todo esto era real o solo era un sueño fugaz. Así que comencé a organizar mi plan. No era una propuesta de amor común. No pensaba hacer algo sencillo, algo privado. Quería que fuera grande, algo que valiera la pena recordar. San Valentín era un día especial y yo quería hacer algo memorable. Tal vez el riesgo era alto,
Tal vez podría salir mal, pero sentía que, si no lo hacía, me arrepentiría toda mi vida. Después de todo, si todo esto que habíamos vivido hasta ahora había sido tan real, ¿por qué no darle una oportunidad? Mi plan era simple: un ramo de flores, una carta escrita con todo lo que sentía por ella, y hacerlo todo frente a todo el mundo, en medio de la universidad, donde todos pudieran ver lo que sentía. Sí, lo sé, era arriesgado. Pero Valeria siempre fue alguien extrovertida, siempre en el centro de la atención, y pensaba que algo tan grande podría ser justo lo que ella esperaba. Solo me quedaba esperar al día siguiente, al 14 de febrero, y encontrar la valentía para hacer lo que hasta ahora había sido solo una idea. Sin saber si todo esto resultaría en algo bueno o si terminaría siendo el peor error de mi vida, ya no podía detenerme. Tenía que saber la respuesta y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para descubrirla. Sin embargo, lo que no sabía era que este San Valentín no iba a ser como los demás. Era el día esperado, el 14 de febrero. Después de preparar mi gran declaración, finalmente llegaba el momento de hacerla realidad. Ya tenía todo listo, un ramo de 250 rosas rojas que, por cierto, me costaron un ojo de la cara, pero bueno, estaba dispuesto a gastar lo que fuera necesario para que todo saliera perfecto. Las flores eran casi el doble de caras debido a la cercanía de San Valentín, pero yo estaba convencido de que todo valdría la pena. Había planeado algo especial, algo que no fuera solo un me gustas y ya. No, yo quería hacerlo de una manera única, porque Valeria se merecía eso y más. Recordaba como en una de nuestras charlas ella me había contado lo mucho que le gustaba la poesía. Tenía una colección de libros en su habitación y me mencionó en varias ocasiones que amaba leer poemas sobre el amor, sobre la vida, sobre todo lo que tocaba el corazón. Así que pensé, ¿qué mejor manera de declararme que con una poesía? Algo que pudiera mostrarle que no solo era una simple declaración, sino que realmente me importaba. Así que pasé días escribiendo, buscando las palabras exactas para decirle lo que sentía. Pero, por supuesto, también sabía que el riesgo era alto, que todo podría salir mal. Y de alguna forma, sabía que San Valentín era el escenario perfecto, un día lleno de emociones, flores y expectativas. Llegué al campus de la universidad con las flores en mis manos y una mezcla de nervios y emoción en el estómago. La mayoría de los estudiantes ya estaban ahí, en medio de la dinámica tradicional de San Valentín que solían hacer todos los años. Era una actividad en la que se les daba un micrófono a las parejas para que expresaran algo de amor y generalmente terminaba con un chico siendo obligado a gritar un te amo a su novia frente a todo el mundo. Aunque la mayoría de los que se declaraban estaban en relaciones, yo no quería hacer algo común, no quería ser uno más. Así que decidí que lo mío iba a ser diferente. Tomé las flores, me acerqué al micrófono y, aunque el corazón me latía a 1000 por hora, me armé de valor. Tenía todo ensayado en mi cabeza, mi poema, las palabras que le quería dedicar, cómo se lo iba a decir. Vi a Valeria un poco al fondo, entre un grupo de amigos, y fue en ese momento cuando todo empezó a girar. Sabía que si lograba capturar su atención, podría hacerle ver lo que sentía. El micrófono estaba en mis manos, y la gente empezó a darse cuenta de lo que iba a suceder. Algunos comenzaron a mirar, otros a comentar entre ellos, y me sentí como el centro de todas las miradas. Pero en ese momento no me importó, porque estaba convencido de que todo saldría bien. Dije, con un poco de nervios, pero con la mayor seguridad que pude reunir: Valeria, hoy vengo aquí a decirte lo que siento, a mostrarte lo que ha significado para mí en este tiempo. Y empecé con el poema. Cada palabra era un suspiro de mi alma, un intento por demostrar lo que mi corazón sentía. Pensaba que ella se emocionaría, que me abrazaría, que me diría que sentía lo mismo. Pero, en lugar de eso, ella simplemente se quedó quieta, observándome desde su lugar. Y entonces, como si todo lo que estaba diciendo no tuviera importancia, comenzó a reírse. Al principio pensé que estaba nerviosa, que no sabía cómo reaccionar y que se estaba riendo por los nervios, pero la risa fue aumentando, y lo que comenzó como un pequeño risueño se convirtió en una risa descontrolada, casi burlona. Yo, confundido, no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué se reía?
Mi corazón se encogió, pero traté de mantener la calma, de seguir con mi discurso. Tal vez solo necesitaba tiempo, tal vez la sorpresa la había dejado sin palabras, pensaba. Pero luego, en medio de sus risas, ella dijo, en un tono sarcástico que jamás olvidaré, «Ay, claro que no, Lucas». Las palabras fueron como un golpe directo. No solo me rechazó, sino que lo hizo frente a todos. El murmullos de la gente a mi alrededor aumentaron y la risa de Valeria no se detenía. Solo se limitó a regresar las flores que había comprado con tanto esfuerzo y, aún riendo, se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé allí, completamente paralizado, sin saber qué hacer. El silencio después de su humillación fue ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre mí, y los murmullos de los que presenciaron la escena no tardaron en llegar. Algunos reían, otros solo miraban con pena, y no pude evitar sentir la humillación apoderarse de mí. Sentí que el suelo se me tragaba y que mi dignidad se evaporaba en el aire. Todo lo que había preparado, todo lo que había pensado, se desmoronó en segundos. Pensé que te gustaba, le dije, intentando recuperar algo de mi autoestima, pero mis palabras solo hicieron que ella se riera aún más, como si mi dolor fuera una broma más. Fue como si todo lo que había hecho, todo lo que había creído sobre nosotros, hubiera sido una mentira. Y en ese momento, mientras ella se alejaba, dejándome con las risas y las miradas de los demás, supe que había cometido el peor error de mi vida. Era difícil de creer, pero ahí estaba, parado en medio de la multitud, con un ramo de flores en la mano, sintiéndome más solo que nunca. Y aunque mi corazón dolía por el rechazo, sabía que nunca olvidaría ese San Valentín. Porque, aunque no fue el amor que esperaba, sí fue una lección que jamás olvidaría. El día siguiente fue difícil. Desde que puse un pie en la escuela, sentí que todo el mundo ya sabía lo que había pasado. Como si no pudiera escapar de la pesadilla que se había desatado el día anterior. Recuerdo que, al caminar hacia el edificio de clases, vi a Valeria en el pasillo, pero esta vez no estaba riendo. No, esta vez su actitud era más bien fría, distante. Como si todo lo que había sucedido el día anterior no hubiera sido suficiente para hacerme sentir miserable, ahora me ignoraba completamente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando empezó a reírse cada vez que me veía. No una risa ligera o nerviosa, no. Era una risa burlona, como si me estuviera recordando constantemente lo tonto que había sido. De alguna forma, sentí que me estaba etiquetando. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, podía ver en sus ojos la diversión de lo que había hecho. Y cada vez que me reía nerviosamente, solo lograba que me mirara con desdén, como si fuera una broma más para ella. Al principio traté de ignorarlo, de seguir con mi día como si nada hubiera pasado, pero no podía. Estaba demasiado consciente de las miradas que me seguían, de los murmullos en los pasillos, de las risas que llegaban a mis oídos desde lejos. Algunos amigos míos, aquellos que me consideraban cercanos, comenzaron a burlarse de mí. Fue raro, porque no esperaba que lo hicieran. De todos ellos, pensé que al menos unos pocos me respaldarían, pero no fue así. Jajaja, te falló el simpeo, bro, me decía uno, y el otro me soltó un eso te pasa por ser tan fucking simp, hermano. Era como si me estuvieran metiendo el dedo en la llaga, recordándome lo estúpido que había sido. Me dolía. Y no solo eso, sino que tampoco entendían lo que realmente había pasado. Simplemente me veían como el chico que había fallado, que había hecho el ridículo frente a todos, sin ni siquiera intentar comprender lo que sentía. Ya, deja de hacerte el sufrido, seguro te enamoraste solo porque era guapa. Esos son los riesgos de ser un simp, compa, decía otro de mis amigos, ¿en serio? Entonces estaban los que me compadecían, los que me decían que no me preocupara, que lo intentara de nuevo con otra chica. No te hundas, bro. De todas formas, ella no era para ti, me decía uno de ellos. Aunque en el fondo agradecía sus palabras, no ayudaban a calmar el dolor. ¿Cómo podían entender lo que había sucedido si no era solo un rechazo? Era como si me hubieran quitado algo que ni siquiera sabía que tenía, como si me hubieran despojado de cualquier esperanza que había puesto en esa chica.
Recuerdo que la tarde siguiente, cuando volví a casa después de otro día incómodo de clases, mi madre me encontró sentado en la sala, mirando el techo sin ganas de hacer nada. Ella me vio y, sin que dijera ni una palabra, supo que algo no estaba bien. Se acercó y me preguntó qué había sucedido. No quise contarle, no quería que ella se sintiera mal por mí, pero ya me conocía demasiado bien. No pude ocultar la tristeza en mi rostro, así que terminé contándole todo. Le conté cómo había preparado todo, cómo había puesto tanto esfuerzo en hacer algo grandioso por ella, y cómo me había humillado frente a toda la escuela. Le dije que me sentía estúpido, como si todo lo que había hecho no valiera nada. Que la gente se reía de mí, que mis amigos me llamaban simp y no entendían nada de lo que realmente había pasado. Mi madre, sin dejar de acariciarme el cabello, me dijo algo que nunca olvidaré. Lucas, hijo, el amor no necesita ser algo tan grande ni tan público. No tienes que hacer un espectáculo para demostrar lo que sientes. Es más, el amor verdadero no es un show para los demás, es algo que se siente en lo más profundo del corazón y que no necesita la aprobación de la gente. No te hagas daño buscando la aceptación de los demás, porque eso solo va a hacer que te olvides de lo que realmente importa. En ese momento, sentí que esas palabras me llegaban al alma. Mi madre tenía razón. No necesitaba hacer algo tan exagerado, tan grandioso para demostrar lo que sentía. Mi amor no tenía que ser un espectáculo para que Valeria lo viera. No debía poner mi valor como persona en las manos de otra persona, ni en la de un grupo de gente que no entendía lo que realmente estaba pasando por dentro. Aunque me dolía el rechazo, entendí que había hecho las cosas mal. Tal vez quería impresionar a todos, o quizás pensaba que Valeria era diferente, que ella entendería mi gesto. Pero no era así. A veces, lo más simple es lo más significativo, y yo lo había perdido de vista al intentar hacer algo tan grande. Mi madre me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar con más tranquilidad. Todo pasa por algo, me dijo. Y aunque no sabía si eso era cierto en ese momento, sentí que, con el tiempo, aprendería a mirar las cosas desde otra perspectiva. Al final, el amor no se trata de lo que haces por los demás, sino de lo que realmente sientes y cómo lo manejas. Y aunque la herida aún estaba fresca, ahora tenía una lección valiosa en mi corazón. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en YouTube como redditales.oficial. En Redditales te traigo las mejores historias de Reddit, con un toque único, curiosidades y anécdotas que te van a enganchar. Déjame tu comentario. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre cada historia.